Durante el séptimo día de la tregua y tras horas de intensas negociaciones, Hamás liberó a 8 nuevos rehenes. Por su parte, Israel excarceló a 30 prisioneros palestinos. La oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro pactaron revisar las inhabilitaciones políticas de candidatos presidenciales opositores. Noruega, país mediador en las negociaciones, confirmó el acuerdo que abre la puerta a los políticos que quieran participar en las elecciones de 2024. Chile anunció que expulsará a migrantes que no estén empadronados en su plan de registro biométrico. La medida fue anunciada por el presidente Gabriel Boric y hace parte de un programa de control territorial coordinado con la policía. El anuncio busca hacer frente al creciente aumento de la delincuencia en el país. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Iniciamos en Medio Oriente. En el séptimo día de tregua, Hamás liberó a 8 rehenes. Los secuestrados fueron entregados en 2 grupos a la Cruz Roja Internacional en Gaza y luego trasladados a territorio israelí. Por su parte, Israel liberó a 30 prisioneros palestinos. La tregua detuvo los bombardeos y permitió la entrada de ayuda humanitaria al enclave tras casi 7 semanas de una intensa ofensiva israelí sobre el territorio palestino que ha cobrado la vida de más de 15.000 personas. Nuestra enviada especial en Tel Aviv, Natalia Ruiz, nos amplía. En el día 55 de guerra, Hamás liberó a 8 rehenes más. Lo hizo en 2 tiempos, explicando que no todos se encontraban en las mismas zonas en la Franja de Gaza. Por eso, a comienzos de la noche de este jueves, 2 mujeres fueron entregadas a la Cruz Roja Internacional, una abogada de 40 años y una joven franco-israelí de 21 años. Ella se llama Mia Shem y había sido la primera rehén en ser vista en un video de Hamás. En ese video ella clamaba por su libertad y se le veía con una herida en uno de sus brazos. Y luego, ya bien entrada la noche aquí en Israel, se supo que otro grupo de 6 rehenes había sido también entregado a la Cruz Roja Internacional. En total son 7 mujeres y un hombre los liberados el día de hoy, lo cual no llega a los 10 que debe entregar Hamás para poder continuar con esta tregua. Pero el grupo islamista explicó que las 2 rehenes de ciudadanía rusa que fueron liberadas en la noche del miércoles formaban parte de esta lista. De ahí que se diera también la excarcelación de 30 palestinos. Ese es el arreglo que se tiene para esta tregua. En total fueron 22 menores de edad y 8 mujeres los excarcelados esta noche de prisiones israelíes. En todo caso, ya después de una semana de liberaciones y de tregua, los médicos también han hecho un balance del estado físico y mental de los ahora ex rehenes. La mayoría de ellos tienen problemas de malnutrición. Algunos contaban que tan solo les daban de comer pan y arroz. También problemas de salud para aquellas personas que no tenían los medicamentos que debían tomar a diario, pero sobre todo unas muy grandes heridas psicológicas, especialmente en los menores de edad. Muchos niños han contado que sus captores los obligaban a ver los videos de todos los actos terroristas que cometió Hamás el 7 de octubre. Entre tanto, el presidente internacional de Médicos Sin Fronteras describió la situación en Gaza como catastrófica. El funcionario señaló la grave situación del sistema de salud del enclave y la necesidad de ingresar mayor ayuda humanitaria. La situación actual en Gaza, como todos ustedes saben, es catastrófica. Ha ido más allá de lo que llamamos crisis humanitaria. Es una catástrofe humanitaria. Según el último recuento, casi 3/4 partes de los hospitales de la Franja de Gaza no funcionan. Casi ninguno en el norte de Gaza está funcionando y los ataques sistemáticos han destruido el sistema de salud. Esta brutal aniquilación del sistema de salud de toda una población va más allá de lo que la ayuda humanitaria puede solucionar. Tengo que dejarlo muy claro. Los médicos no pueden detener las bombas. Cambiamos de tema. Durante la inauguración de la cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, la COP28, se anunció el acuerdo para implementar el Fondo Económico para compensar a los países más vulnerables ante la crisis climática. Hay promesas de contribución de varias naciones que rondan los $400 millones. Previamente conversamos con Álvaro Zopati, especialista en políticas climáticas globales, sobre el manejo de estos fondos de parte del Banco Mundial. En términos generales, se busca operacionalizarlo de manera rápida y en este sentido
organismos como el Banco Mundial cuentan ya con no solo la estructura, la infraestructura financiera y administrativa para realizarlo, sino también con la expertise, como por ejemplo, como se vino haciendo con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que es otro mecanismo para temas ambientales. A largo plazo sí se necesita realmente que cualquier mecanismo que funcione o fondo esté bajo la órbita de la Convención. Muy posiblemente en una segunda etapa esto suceda para este mecanismo en particular. La oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro pactaron revisar las inhabilitaciones políticas de candidatos que quieran presentarse en las presidenciales del 2024. Noruega, país mediador en las negociaciones, confirmó el acuerdo. Según lo pactado, los interesados de participar en las elecciones pueden acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia y solicitar un recurso de amparo. Esto abre la puerta a figuras como María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, para presentarse en la contienda electoral. Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados para hacer respetar las decisiones de las instituciones del Estado de Derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que expulsará a migrantes en situación irregular que no aporten sus datos a un plan de empadronamiento biométrico voluntario. La decisión hace parte de un plan de control territorial que presentó el mandatario debido al aumento de los índices de delincuencia y de datos récord en la percepción de inseguridad pública entre la población. Nuestra corresponsal en Chile, Patricia Luna, nos informa. El presidente Gabriel Boric ha endurecido en las últimas semanas su discurso migratorio. Este jueves, en un acto de fortalecimiento del control territorial, insistió que buscarán y encontrarán a aquellas personas que, siendo inmigrantes irregulares, no se hayan sometido al proceso de empadronamiento biométrico y que serán expulsadas en un plazo administrativo de 5 días, aunque no pesen sobre ellos una orden de detención. Este proceso de empadronamiento biométrico fue lanzado por el gobierno hace unos meses y en él se registraron inicialmente entre 190.000 y 200.000 personas, pero solo unas 127.000 habrían concretado el proceso hasta el momento. El gobierno de Gabriel Boric se ha comprometido a materializar 1.000 expulsiones en 2023, lo que implicaría un importante aumento, puesto que hasta la fecha se han realizado aproximadamente unas 300, y también a realizar 2.000 expulsiones en el 2024 de las 12.000 que existen pendientes en el país por trámites administrativos o a veces por dificultades en su concreción. Estos discursos se producen en un momento en el que Chile sí vive una crisis de seguridad, uno de los temas más cercanos al corazón de los ciudadanos, cuando se han vivido sucesos que no eran habituales en el país, como una seguidilla de secuestros o, por ejemplo, el lanzamiento de granadas en un ataque a la policía en el que resultó herida una policía y en el que habrían participado, según las autoridades, ciudadanos extranjeros. Vamos a Perú. La posible liberación del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, sigue centrando la atención del país. Este jueves, un grupo de partidarios del exmandatario se manifestó frente al juzgado de la provincia de Ica, exigiendo la libertad para Fujimori. Esto luego de que el Tribunal Constitucional de Perú dejara en mano de la justicia ordinaria la decisión sobre la restitución del indulto a favor del expresidente. Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad a 25 años de prisión. El pronunciamiento desafía la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió mantener su condena en el año 2022. Venimos con mucha expectativa para realizar los trámites pertinentes como defensa a fin de dar viabilidad al mandato del Tribunal Constitucional con respecto a que corresponde la excarcelación del señor expresidente Alberto Fujimori. Responsable de malversación, así declaró el Parlamento de Ecuador al expresidente Guillermo Lasso. Se trata de la votación final del juicio político que el entonces mandatario interrumpió hace 6 meses al disolver la Cámara y forzar las elecciones generales extraordinarias. Luego de las elecciones que dejaron como ganador a Daniel Noboa, la Asamblea siguió adelante con el juicio político, pese a que ya no había opción de destituir a Lasso. Con la decisión termina un largo juicio político con el que la oposición buscaba sacar del poder al expresidente. Hasta aquí con las noticias, pero usted continúe con la programación regular de France 24 en español.